es un movimiento simple? ¿Cómo ustedes definirían un movimiento simple? Es aquel movimiento que está contenido en una recta. Nosotros le hemos denominado unidimensional. Y dentro de esa clasificación de movimiento simple, ya vamos a tener el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo acelerado. Vale. Describe el movimiento unidimensional. ¿Y qué será entonces si este es el movimiento simple? ¿Cómo ustedes conceptualizarían el movimiento compuesto? El movimiento compuesto no es nada más, es la combinación de dos movimientos simples pero esa combinación de dos movimientos simples no es colineal. Sí queda que no es colineal. Por lo general se asume que los movimientos simples, valga la redundancia, mucho simple, estos movimientos simples sean perpendiculares. ¿Con qué fin? Con el fin de establecer el principio de independencia de movimientos. ¿Ya? Con ese único fin. ¿Qué establece este principio de independencia de movimientos? Establece lo siguiente. El movimiento compuesto el movimiento compuesto de la combinación de dos movimientos simples ortogonales o perpendiculares también significa, es independiente para cada uno de ellos. Estamos hablando de movimientos simples y se puede obtener sus ¿qué le llaman? Resultados, no, sus no sé, no encontré una palabra diferente a resultados, y se puede obtener sus resultados, sus resultados, supondremos, con la combinación vectorial. Es decir, obedecen a un tipo de combinación vectorial. Yo sé que no se entiende mucho esto, ¿no? Es mucha letra. Combinación. El compuesto de la combinación de dos movimientos simples es independiente para cada uno y se puede obtener resultados con la combinación vectorial. ¿Cómo les explico esto? ¿Ustedes entienden este párrafo? Y movimiento compuesto vendría a ser esto. Lo voy a poner aquí abajito. El movimiento compuesto puede ser dados. A ver. Dado, o sea, un sistema de referencia XY se tiene las siguientes combinaciones. ¿Qué combinaciones podríamos crear para un movimiento compuesto? Entonces hay 9 combinaciones. MRU en Y con MRU en X, MRU en Y con MRUA en X, MRU en Y con MRA en X. Son todas las combinaciones posibles. Aquí tenemos dos pelotitas. Creo que hasta 3 pelotitas tenemos. Vamos a ver la animación. Pero de las 3 pelotitas, una va a ir en caída libre.
otra va a ir en movimiento horizontal y la tercera va a ir en movimiento parabólico. Veremos qué pasa. Velocidad horizontal inicial de la bola roja es 5 metros sobre segundo. Seguiremos escribiendo, ¿no? Muy tarde. Ya. Bueno. Animar. ¿Qué les parece eso? Aquí no describe, pero en un gráfico real podríamos desdoblar el movimiento compuesto por la partícula roja, este movimiento, que lo voy a poner en rojito ya, en rojito lo voy a poner, este movimiento uniendo los centros de la partícula para que salga más curva. Ese es el movimiento compuesto, jóvenes. Disculpa si hay un leve error en la continuidad de los puntos. Allá. Ese, el rojito, viene a ser para mí el movimiento compuesto. Ya, ese es el movimiento compuesto. ¿Compuesto de qué? Hay un movimiento vertical dado por esta línea azul. Ya, esa línea azul. Este es el movimiento simple vertical. Aquí pondremos ese tipo de movimiento. Movimiento simple. Bien. Vertical. Aquí no muestra, pero hay otro movimiento simple, que es un movimiento simple en el eje de las X. ¿Sí? Entonces, este es el movimiento. No veo bien. Por el color de la letra. Movimiento simple en el eje de las X. Entonces la suma de este movimiento más este movimiento me da el movimiento compuesto. Y para cualquier posición podemos afirmar que para esta posición, miren, aquí coincide en el eje de las X, para esa posición, y para esta posición coincide con el eje, perdón, con el eje de las Y y ahora aquí con el eje de las X, para esa posición. Es decir, para cada uno de estos, si hacemos, por ejemplo, de aquí a aquí, y vamos a encontrar una correspondencia biunívoca también con el eje de las X. Y al final, por ejemplo, miren, para cualquier punto es esto, solo estamos haciendo para 3 puntos, ahí tenemos eso. ¿Qué les parece? Entonces, así se puede entender el principio de independencia de los movimientos, que significa que lo que pasa en X se puede analizar independientemente de lo que pase en Y, pero para obtener los resultados en el movimiento compuesto hay que hacer una composición vectorial. ¿Está bien? Ahora sí se entiende qué es movimiento compuesto y qué es independencia de movimientos, ¿o no? Todavía tal vez no se entienda. Cuando cruzamos el río, ¿cómo quisieran cruzar el río? El río tiene una velocidad de corriente de 5 metros sobre segundo. La velocidad de la moto es 5, podemos cambiarle. La dirección de la proa es 0 grados en este caso. Y queremos cruzar directamente desde este punto hasta aquí. ¿Qué deberíamos hacer, jóvenes? ¿Cómo hacemos para cruzar desde este punto hasta aquí directamente? ¿Qué es lo que se hace? Si hay una velocidad del río o una corriente que te arrastra aguas abajo, así. ¿Qué hacemos, jóvenes? Sobre el medio que te desplazas. ¿Perdón? ¿Qué hacemos, jóvenes? ¿Qué proponen? Cambiar la dirección de la proa. Muy bien. Vamos a cambiar la dirección. Ahí está bien. Haremos la prueba. Play. Va directo
No, no va directo. Va a 45 grados. Porque tiene la misma velocidad la moto y la corriente y están a 90 grados. Entonces, ¿qué hacemos para que vaya directo? Pero en esta circunstancia podemos analizar aquí el movimiento compuesto. Lo voy a detener en ese lugar. El movimiento compuesto debido al río va a estar representado por la flecha azul. Este es el movimiento por el cual se está desplazando la moto por el río. Y debido a la moto, vamos a tener esta flecha verde, debido a la dirección, módulo y sentido del motor que tiene la lancha. Y es de la misma magnitud. Entonces nos va a dar como resultado, pero no se nota el amarillo, diré el verde, le ponemos amarillo. Entonces, ¿qué vamos a tener como resultante? Si sumamos ambos vectores, vamos a tener como resultante, haciendo el paralelogramo, este vector rojo. Entonces, este es el movimiento compuesto, el rojo. Y el amarillo y el azul son movimientos simples, que pueden obtenerse con la suma vectorial de los vectores de la velocidad de la corriente y la velocidad de la moto. ¿Ok? Entonces vamos a poner sus nombres, pero ya abreviados, para que se pueda representar esta independencia de movimientos. Movimiento simple, en X le pondré. Con amarillo, movimiento simple. En Y le pondré. Y con rojo, el movimiento compuesto. Ahora sí se entiende que es un movimiento compuesto. Lo que yo pretendo es cruzar el río y voy a darle este ángulo. Miren. Si le doy 180 grados, ¿qué va a pasar? Vamos a rehacer. Le doy 180 grados. No se va a mover. ¿Está bien? Entonces vamos a dar esto. 100. ¿Cuánto podrá ser para que se vaya directo? No puede irse directo. ¿Notan? Wow, qué bonito, ¿no? Dinámico es esto. Mientras vos le cambias, para que pueda llegar directamente hay que aumentarle la velocidad. Esta. Le vamos a poner 7, para no exagerar. Y miren lo que va a pasar. Ahora sí. Con 7, ¿cómo se mueve? Directa. Recta, ¿no? Esta componente de 7 está contrarrestando a la velocidad del río y esta otra componente hace que se deslice hacia el frente. Por eso es su carácter vectorial, ¿no? ¿Una belleza o no? Qué bonito, o sea, así te enseñan en el exterior y más bien tenemos la posibilidad de que como hay clases virtuales, podamos utilizar estos paquetes y podamos ver este movimiento resultante, ¿no? De la combinación de estos otros dos movimientos simples que van a estar en verde. De este movimiento por el río y este movimiento debido a la dirección del motor y la magnitud y podemos obtener el movimiento resultante. Porque el movimiento parabólico es una combinación, ¿sí? Aquí ya puedo utilizar con toda confianza, decir que el movimiento parabólico es un movimiento compuesto. Ahí ya ustedes saben que es un movimiento bidimensional, ahí un compuesto, pero lo pondré bidimensional, es decir, X y Y le vamos a poner. Es lo más normal que se hace X, Y, ¿ya? Pero este movimiento compuesto por el movimiento en el eje, el movimiento simple en el eje X, que es un movimiento MdU, y en el eje Y, ¿cómo es? Y en el eje Y
en hacer caída libre, que es un MRU A. ¿Capish? Entonces ahí es un movimiento compuesto bidimensional, donde está compuesto por un movimiento simple en el eje de las X, que es un MRU, tiene velocidad constante, se desprecia la resistencia del aire y todo lo demás. Y un MRUA, donde se tiene en el eje Y una aceleración de la gravedad. Aquí tenemos la velocidad total, que podemos cambiar desde 10 hasta 60. ¿Ya? Tenemos el ángulo, que podemos lanzarlo con un ángulo de 0 grados, de 10, que es el mínimo, hasta un ángulo de 90. ¿Qué pasaría si lanzo con un ángulo de 90, con la gravedad de 9,8? Sería una caída libre. Miren, qué belleza, ¿no? Ahí ven que es una caída libre, porque se va hacia arriba y se va. Ya no es un tiro oblicuo, este es en el eje Y. Si reiniciamos y le ponemos de ángulo 0, bueno, 10, ¿no? Que es el mínimo que se puede, casi simula el movimiento horizontal, casi. Pero ahora le vamos a dar otro ángulo. Vamos a darle un ángulo de 37. ¿Qué pasa con un ángulo de 37? Tenemos un movimiento parabólico. ¿Por qué se lo denomina movimiento parabólico? ¿Por qué, jóvenes? Probaremos con 63. ¿Qué les parece? De este gráfico podemos nosotros analizar. Miren la flecha verde. Cambia de módulo. ¿Cambia de tamaño? No. Y la flecha azul, que es la componente de la velocidad en Y, ¿qué pasa? Reduce, se vuelve 0, cambia de dirección y se va incrementando hacia abajo. Y la velocidad, café, siempre es tangente a la trayectoria en este movimiento bidimensional. ¿Para qué ángulo se llega al alcance máximo? Aquí tenemos un alcance de 182. Ampliaremos un poquito, a ver, le pondremos 53. 182 será. Para 53 grados tiene que llegar más. No, 231. No, le he puesto velocidad. Para una velocidad constante de 60 y para un ángulo de 78 llega muy alto, pero no sabemos si va a llegar. ¿Qué tan lejos llegará? Sí, va a llegar hasta ahí. A ver, trataremos de lanzar con un ángulo de 30. Llega más lejos, eso es bueno. Este tiene un X de 317. Pero con el ángulo que llega a un máximo es con el ángulo de 45 grados. Miren. Con 45 grados es el ángulo ideal para lograr el alcance horizontal más grande, con 365. Cambian este ángulo y va a ser todos los alcances horizontales van a ser menores a 365. Haremos la pruebita con un ángulo más grande, ¿no? De seguro que no llega ni siquiera a 250. No llega. Con un ángulo menor a 45, 38. Tenía que llegar a 367, pero ha llegado a 356. Entonces el ángulo máximo que alcanza en el plano horizontal es 45 grados. Vamos a describir algunas características. Esta distancia azul es el alcance horizontal. Wow, no se nota eso, perdón. Le ponemos azul nomás. Esta distancia se denomina alcance horizontal. Alcance horizontal. Y cuando es 45 grados es el máximo.
esta altura roja, en la altura máxima, que se da a mitad de la parábola, se llama, ¿cómo su nombre dice? Altura máxima. Altura máxima. Ahora, este tramo que está en, ojalá que se note el amarillo, que esté en amarillo, este es el tramo de ascenso. Se nota el amarillo, pero más lucito, ¿no? A ver aquí. Este es el tramo donde aquí llega y es ascenso. Ese es el ascenso. O subida. Ascenso mejor, ¿no? Más bonito. Ascenso. Ascenso. Y el tramo verde. Ay, perdón. Ahí está. Ese es mi pequeño Fernando. Este tramo es de descenso. Me van a corregir si tengo un error grave de letra ya. De descenso. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Inge. Muy bien. Ahora, algo muy interesante es que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, como en caída libre. ¿Ya? Entonces, estas son las características que ahorita vamos a sacar sus ecuaciones y todo lo demás. ¿Ok? Ya, entonces, en momento parabólico tenemos esta ilustración que me facilita mucho realmente, ¿no? Ustedes pueden notar que eso, dibujar todo eso y hacer el diagramado y todo eso, me costaría demasiado tiempo. ¿Ya? Pero ahora, plantearemos las ecuaciones, no nos quedaremos ahí. Primeras consideraciones. ¿Qué se considera? Consideraciones del movimiento parabólico. ¿Qué consideraciones tenemos? Hemos dicho, en el eje X se desprecia o se considera mejor un m de u. ¿Cómo? Por lo tanto, no existe, o la aceleración es nula, mejor. La aceleración, la aceleración es nula. Ya. Otra. En el eje Y, ¿qué se dice? En el eje Y se considera un m de u a. Por lo tanto, la aceleración es de la gravedad, de la atracción gravitacional. Que se asume que es constante, ¿ya? Que se asume constante. Igual. ¿Qué otra consideración más? Se desprecia la resistencia del aire. Otra, se desprecia la redondez de la pieza. Se supone que es horizontal el plano de las X. Es decir, que el eje X es horizontal. Son tan pequeños los movimientos que se desprecia. Se desprecia la variación de la aceleración de la gravedad, porque para alturas muy altas ya la gravedad varía, pero en este caso se va a despreciar la variación del módulo de la aceleración se desprecia la variación del módulo de la aceleración de la gravedad. ¿Se entiende? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hay alguna cosa más que se tiene que despreciar? No, eso nomás es. Y si hay algo, me hacen recuerdo para que yo lo ponga aquí. Entonces, en el eje X, en ese eje X, yo voy a tener la siguiente ecuación. La única ecuación
X, voy a suponer que parte del origen, va a ser igual a la velocidad inicial en X. No, la velocidad en X. Velocidad en X por el tiempo. ¿Ya? Ahorita vamos a aclarar por qué esta velocidad de X es constante. Porque así lo establecen también nuestras premisas. Ahora, en el eje de las Y, ¿qué va a pasar? El eje de las Y, ¿qué tenemos? El eje de las Y, vamos a suponer que hacia arriba es positivo, entonces vamos a comenzar con la velocidad. La velocidad en Y, la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y. Ahorita vamos a aclarar ese aspecto de velocidad inicial y todo eso. Velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. La otra ecuación, ¿cuál es? Que conocen también y que ayer hemos deducido. ¿Cuál es la otra expresión? La velocidad de Y al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial de Y al cuadrado. Velocidad, así, con el O no vamos a marcar inicial de Y al cuadrado, menos 2 veces la gravedad por Y. Y es nuestra coordenada. Y luego Y va a ser igual a la velocidad inicial de Y por el tiempo. Aquí lo voy a modificar. Velocidad inicial de Y por el tiempo menos un medio. Aquí le ponemos un medio por el tiempo al cuadrado. Y luego la otra es Y igual a ¿qué? ¿A qué era igual? Y. Jóvenes, ¿están ahí? ¿Se cortó la Velocidad llamada? final era en G. Muy Velocidad bien. final más solo unidad inicial sobre 2. Perfecto. Eso. Estas cuatro ecuaciones para el eje Y con esta quinta ecuación se puede resolver cualquier problema aplicando el principio de independencia de movimientos, resumiendo parte Y y X. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el movimiento parabólico? Nosotros vamos a tener una partícula, si trazamos nuestro diagrama con nuestro sistema de referencia, cuando resuelven un problema, lo primero es el sistema de referencia. ¿Ya? Estas flechas rojas. ¿Ya? Y es más, si le pone nombre, mejor. ¿Ya? Este es el eje X, este es el eje Y. Y nosotros tenemos esto y la velocidad total aquí. Esta es la velocidad total. Ya, B. La velocidad inicial. ¿Capis? Velocidad inicial. Y bajo un ángulo tita. Aquí está. Tita o alfa, no importa el nombre. Ya, aquí vamos a poner alfa tita. Ya, alfa le pondremos. Alfa. ¿Qué vamos a hacer? En ese estado inicial, sabiendo que la partícula se va a mover en un movimiento parabólico de esta índole, le vamos a agarrar, siempre va a ser tangente a la trayectoria, así se va a desplazar. Luego por el efecto gravitacional se va a ir volviendo más parábola y ahí va a ser su movimiento parabólico. Pero en este instante inicial voy a descomponer esta v sub 0, así, voy a reflejar este vector resultante aquí, este otro vector resultante aquí, y a este componente que está en el eje, que lo puedo poner con verdecito, con verde lo pondré, permítame ponerlo con verde. Este componente horizontal le voy a llamar velocidad en el eje X. Aquí tengo la velocidad en el eje Y. Ponemos sus nombres. Eso es fundamental, utilizar nuestros vectores. Como les decía cuando estamos hablando de vectores, los van a llevar toda la vida, así que aprendan a vivir con ellos, convivir. Van a ser sus mejores amigos. Estos vectores no engañan, no traicionan, no se meten con otro humano. Son fieles.
¿A qué sería igual? Según este diagrama, construyendo un triángulo rectángulo azul, este triángulo rectángulo, ¿a qué sería igual b sub 0 de x y b sub 0 de y? Seno de alfa. Y en y, Velocidad inicial por el seno de alfa. muy bien. Solo que eso es en inglés, sí. Tenemos estas componentes y vamos a tener en el eje de las x. Pero en el eje de las x no cambia la velocidad, solo en el eje de las y. Aquí es grande, y luego ¿qué pasa en el eje de las y? Se va reduciendo, ¿no ves? De valor, más aquí, en el eje de las y va a ser más chiquitito. Aquí, más tunita. Aquí, gisquita, palomita, y aquí no va a haber nada, así, nada, cero. Mientras que en el eje de las x se va a mantener este modo. Más o menos así. Estoy tratando de ser fielmente eso. Y en la altura máxima solo va a haber en el eje de las x. ¿Qué les parece? Se mantiene constante la velocidad en el eje de las x, pero en el eje de las y se reduce. Eso lo hemos visto en la animación, entonces no hay mucho donde perderse, ¿no ven? Ya, entonces vamos a tener aquí que estas son las velocidades en t igual a 0, la descomposición en función de esto, porque te dan por lo general velocidad inicial y el ángulo alfa. ¿Ya? Pero como esta velocidad inicial en el eje x se mantiene constante, podríamos decir nosotros esta ecuación, control B, velocidad inicial en x por el tiempo. Entonces la velocidad en x no cambia, son iguales. ¿Listas? Se mantienen constantes y no hay por qué hacerse mucho lío de eso. ¿Ya? Ahora vamos a calcular la altura máxima, el tiempo de vuelo y el alcance máximo. ¿Cómo calculamos eso? Primero quiero determinar la altura máxima. Altura máxima. ¿Cómo determino la altura máxima? Con esta ecuación. No depende del tiempo, y no tengo el tiempo, solo tengo la velocidad inicial y el ángulo. Entonces, para la altura máxima, la velocidad en y se hace 0, ¿no? Para ese punto, hemos dicho, según este gráfico, que la velocidad se hace 0. En otro gráfico también hemos visto, pero ya, la velocidad es 0. Y de ahí despejo, para esa condición de que y sea 0, esto se denomina altura máxima. Altura máxima. Y de ahí, esa altura máxima. Si despejo, ¿a qué va a ser igual la altura máxima? Va a ser la división de b sub 0 al cuadrado sobre 2 veces g. O también va a ser la velocidad inicial en y. ¿A qué era igual? La velocidad inicial en y era esto. Voy a copiarlo ya. Permítame copiar. Esto. Solo que como estaba elevado al cuadrado, esto va a estar elevado al cuadrado y esto también va a estar elevado al cuadrado. Tengo todos los datos en función de la velocidad inicial, del ángulo alfa y de la gravedad. Entonces ya tengo la altura máxima, si me dan esos datos. Ahora, ¿cómo determino el tiempo de vuelo? Esa fórmula ya, con amarillo lo ponemos. Ya. El tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. ¿Cómo determinaría? El tiempo de vuelo no es nada más que el tiempo total, es la suma del tiempo de subida o de ascenso, tiempo de subida o ascenso, más el tiempo de bajada, ¿entienden? Pero hemos dicho que como no hay resistencia del aire y no hay aceleración en el eje de las x, el tiempo de ascenso es igual al tiempo de bajada, ¿sí? Y entonces, ¿cómo determina el tiempo de ascenso? Aquí lo voy a hacer. Cálculo del tiempo de ascenso. Para el cálculo del tiempo del ascenso, vamos a tener esta fórmula. ¿Dónde está esta fórmula? Esta. Vamos a tener una velocidad
¿ok? Que se va a volver cero porque estamos llegando a la altura máxima, y este t no va a ser cualquier t, va a ser el tiempo de ascenso. Por lo tanto, el tiempo de ascenso, ¿qué va a ser igual, jóvenes? Si despejamos, pasamos al otro lado, a dividir. Velocidad inicial sobre gravedad. Eso, muy bien. Y la velocidad inicial, ya hemos comprobado, mi y, es 0, seno. Pero es una grado. ¿No ve? Muy bien. Seno, coseno. Seno. Entonces aquí pongo el seno. Y este es el tiempo de ascenso. Y el tiempo total o el tiempo de vuelo, ese tiempo de vuelo se lo denomina al tiempo que tarda en subir y ascender cuando es una trayectoria completa. Me explico. A ver, tal vez no se me entienda eso, hablando así verbalmente, mejor voy a hacer un dibujito. Tengo los ejes X y Y. Tengo mi parábola. Esta es mi parábola. Perdón. Ya, bueno, ese es mi vector velocidad. Esta es mi parábola. Tengo que cambiarle esa flecha. Ya. Entonces, tengo mi parábola, que es esta. Esto coloraré eso. Esto lo borraré hasta aquí. Y de amarillo, esta parte. Ya, ahora sí. Ojalá se entienda con esos colores. Ya. Entonces, el tiempo de ascenso es desde la línea verde, por donde transcurre hasta que llega a su altura máxima. Y el tiempo de descenso, de bajada, de descenso, tiene que saberse, va a ser desde la altura máxima hasta donde desciende. Son lo mismo, pero hay que marcar esa diferencia temporal que existe entre ambos. Entonces, este es mi eje X. Bien. Y la etapa verde es la de ascenso. Este es ascenso. Muy grande, ¿no? Y la amarilla, la de descenso. Descenso. Ahí transcurren los dos tiempos que son iguales. Si hubiese resistencia del aire, no serían iguales. Entonces, esas son las dos etapas. No pongo T ahí porque se puede malentender, pero esto lo pondré aquí, este dibujito. ¿Hasta ahí, jóvenes, tienen alguna duda? Pueden interrumpir la clase. ¿Esto han aprendido en colegio? Mínimo esto tenían que enseñarles, ¿no ve? ¿O no? No, sin que algo hemos tocado. Eso, muy bien. Entonces no todo estaba mal. Entonces, el tiempo total es igual a 2 veces el tiempo de ascenso o el tiempo de descenso, ¿no? O de bajada que le había puesto, no, de descenso le pongo, para que sea concomitante con todo lo que estamos hablando. Descenso, descenso, descenso. Inge, esto pasa únicamente cuando no hay, como dijo, ascenso del aire. No hay cuando se desprecia la resistencia del aire, correcto. Cuando pasa eso, ustedes pueden asumir que el tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada. ¿Cómo comprobamos eso? A ver, bueno, este es el tiempo de vuelo, ¿ya? Lo pondré con amarillito. Ahorita vamos a hacer el alcance horizontal. Y es fácil el alcance horizontal, ¿no? Vamos a hacer alcance horizontal. El alcance horizontal, que le voy a llamar, ¿cuál es la ecuación en X? Esta es la única ecuación, ¿no? Es la única ecuación en X. Y a esa nos debemos. El alcance horizontal yo le voy a llamar D, que es igual a velocidad inicial en X por T. Pero ya tengo el tiempo de vuelo para una parábola completa. Porque si fuese incompleta la parábola, entonces este tiempo no serviría. ¿A qué me refiero parábola incompleta? A esto. Cuando yo tengo un movimiento parabólico, donde mi partícula se desplaza, ¿sí? Ahí va, más o menos ahí,
ahí, ahí, ahí. Y resulta que hasta aquí nomás llega porque aquí hay un cerro, un monte o algo que impide que te complete. Entonces ahí ya no sirve esta fórmula, pues, porque era para la parte completa, hasta aquí, hasta que vuelva al horizontal, ¿no ve? Entonces este tiempo es muy diferente a esta fórmula. ¿Se entiende? ¿Ya? O en otros casos sabe ver este tipo de momento en los exámenes. Aquí tenemos el eje X, el eje Y. Y sabe ver este tipo de movimiento con la línea azul. Aquí se va a lanzar así, 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 así y así. Y aquí recién sabe venir un obstáculo o una pendiente, un piso, lo que sea. Ahí ya no funciona por la idea del tiempo de vuelo con esta fórmula, porque era hasta aquí nomás, hasta la horizontal. Aquí no llega a la horizontal y aquí se pasa de la horizontal. Entonces, esta fórmula para estos casos, Bolívar, no sirve. ¿Se entiende? Porque estamos calculando para una parábola completa, o que vuelve a su punto inicial. Listo. Entonces, si tenemos D y reemplazamos las expresiones del tiempo, aquí voy a reemplazar en vez de tiempo esto, y en vez de B sub 0, de aquí lo voy a copiar, ponerme muy arriba. Que se marean también, ¿no? Tanto subir y bajar es complicado. Queremos vomitar después de la clase de física, ¿no? Es absurdo, pero así que algunos o querrán vomitar tanto que suben y bajan. Entonces este era el tiempo y vamos a recurrir a una expresión de trigonometría. Sabe que ¿qué se sabe de trigonometría? Esto, que 2 veces seno de alfa por coseno de alfa, 2 veces seno de alfa por el coseno de alfa, ¿a qué es igual? Es igual a seno, entre paréntesis voy a poner 2 veces alfa. Listo. ¿Qué les parece? Entonces, el alcance horizontal va a ser, si este es 2 seno de alfa, b sub 0 por b sub 0, b sub 0 al cuadrado, y esto va a quedarme así. Seno de 2 alfa, aquí arriba. Este 2 ya se ha ido con el seno, esto también se ha ido con el seno, todo esto lo borraré. Y b sub 0 va a ser al cuadrado. B sub 0 al cuadrado. ¿Se entiende, jóvenes? Listo. Y esa es la fórmula de alcance horizontal. Este es el Interactive Physics. Se puede bajar o descargar. Como somos buenos piratas, entonces no hay problema. Busquen en YouTube esto, Interactive Physics, ¿ya? Y van a poder encontrar el instalador. Ahí está. ¿Sí? ¿Se copia? ¿Se ve? Está en inglés. Interactive. Voy a primero poner mi espacio de trabajo. Ahí está, espacio de trabajo. Le voy a poner regla acá, claro, cerrar, ¿ya? Oye, aquí está el origen, bien marcadito. Este es mi origen, una partícula voy a agarrar. Esta va a ser mi partícula. La voy a desplazar aquí, ahí en el medio. Y le voy a dar doble clic ahí. Le voy a dar en X una velocidad de, qué sé yo, en Y, para que se pueda apreciar muy bien, 40. A ver qué pasa. Uy, muy grande es. Vamos a ver qué pasa. Play le vamos a poner. Uy, no, 6. Queremos que no sea tan grande. Entonces aquí le pondré 4. Aquí le pondré 6. ¿Qué va a pasar? Ese es un movimiento parabólico, aunque no me gusta. Le ponemos un poquito más de azúcar. No, mentira. Le ponemos un poquito más de velocidad de envío. Ahora sí se ve. ¿Sí? ¿Se ha visto? Para que se vea, le pondremos un suelito, para que no parezca. Listo. Uy, se ha caído mi suelo. Había que anclar. Mil disculpas.
Ahí está. En esta aplicación se puede ver, definir vector velocidad y van a ver qué les parece. ¡Wow! Rebota. Alucinante. Ya. ¿Y qué más quiero? Quiero mostrarles. ¿Qué quiero mostrarles? Dejará rastro este paquete. A ver, objeto. Mover al frente, elasticidad, fuente, definir. Quiero que dejes rastro. Modalidades de reproducción, seleccionar, duplicar. ¿No saben dónde dice dejar rastro? Borrar huellas. Borrar huellas automáticamente, no. Miren qué va a pasar. Ay, no, tenía que dejar rastro. No es como en el GeoGebra, ¿no? ¿Hemos visto el GeoGebra? Brindar cuadros, un paso, dos pasos, seguir. Cada 2 cuadros. A ver. No nos ayuda esto. Pero, ¿cuánto tiempo? Vamos a establecer el tiempo. Vamos aquí, decir, medir el tiempo. Aquí está el tiempo. Entonces, vamos a hacer para un movimiento completo. Ya, vamos a retroceder un poquito. Aquí está la base de tiempo. Cuando choca, es 41 segundos. Aquí están los 41, en la esquina superior, inferior izquierda, 41 segundos. Pero ¿qué pasa si yo activo en mundo la resistencia del aire, en regular? Miren qué va a pasar. Los 41 segundos y se nota grandemente la diferencia. Mira, cuando choca por primera vez, ya es, ¿cuánto era? 41 segundos se ha reducido a 2,2 segundos. ¿Cuánto era el tiempo, jóvenes? Ups, nada, bro. Se ve cortando. ¿Dónde está apuntando ese? ¿Con el amarillo? Sí, no, 2,2. ¿Cuánto era el tiempo? Ahorita con resistencia del aire me sale ahí, 1,65. 1,65. Ahí. 1,5. Ahora, sin resistencia del aire, ninguna resistencia. ¿Cuánto tiempo transcurre? Ahí voy a retroceder un poquito. Ahí. ¿Cuánto era? 2,05. Y les aseguro que con la resistencia del aire el tiempo de subida es diferente al tiempo de bajada. ¿Ok? Aquí podemos medir el alcance horizontal, podemos medir la velocidad, todo podemos hacer. A ver, ¿cómo podemos medir? Le ponemos aquí clic, definir vectores. ¿Qué quisieran medir o qué quieren medir? Posición, aceleración, posición del centro de masa. Wow, tantas cosas. Posición. Todos. Ahí nos va a dar la posición en cualquier punto. Ahí podemos retroceder, llegar a su punto de altura máxima, donde la velocidad solo es horizontal. Ahí casi es. Ahí. Por ahí más o menos es. Su altura máxima es 5.097. Podemos verificar eso con todos los datos que tenemos. Podemos verificar que su velocidad es 4,05. ¿No? Porque le hemos dado 4 en el eje de las X. 4. Y en el eje de las Y es casi 0. Y ahí es su altura máxima, que es 5.097. Es aquella que relaciona las coordenadas y no contiene al tiempo. ¿Cómo es esa expresión? Voy a traer de arriba estas dos ecuaciones. Esta del movimiento vertical, esta. El movimiento vertical del eje Y, esta. Y del movimiento horizontal, esta. ¿Está bien? Entonces solo voy a utilizar con velocidad en X. Ya. ¿De ahí? Voy a despejar el tiempo. Va a ser igual a la fracción de X sobre B sub 0 de X.
ese B sub 0 va a dividir. Aquí tengo X. ¿Y esto dónde voy a reemplazar? Voy a reemplazar... Disculpe, Inge, Dígame. en el eje X, el coseno, ¿por qué no lo toma en cuenta? Ahorita lo voy a tomar en cuenta. Ya, si quieres, utilizo. Gracias. Aquí, en vez de B sub 0, ya lo reemplazo por el coseno de alfa. Ahí lo estoy tomando en cuenta. Es que desde el original estoy partiendo. Todas estas ecuaciones, si quieren, lo saben de memoria, ¿no? Dentro de la expresión verde, aquí lo voy a reemplazar en este tiempo que va a estar de verde y en este tiempo que va a estar de verde. Y así van a poder relacionar. Entonces, vamos a tener ahí que el tiempo va a ser este. ¿Sí? Reemplazando ahí, control V. Y aquí le pondré unos paréntesis hermosos para que... Y B sub 0, aquí le pondré sen de alfa, porque B sub 0 era en Y era y B sub 0 sen de alfa. Y esto, que también puedo poner entre paréntesis, se va a poder simplificar. Esto lo voy a quitar, este fondo verde, porque es un poco irritante. Vamos a tener que B sub 0 con B sub 0 se hacen felices, y seno sobre coseno, ¿qué es igual? Seno sobre coseno. Tangente. Seno sobre coseno es tangente de alfa. ¿Ya? Entonces, toda esta expresión así dada nos va a dar, permítame copiar esto para mostrarles cómo se simplifican algunas cosas. Ya. ¿Alguien ha opinado? ¿Alguien ha levantado la mano? Participe. Entonces, esto va a ser X. A ver, tal vez no tiene micrófono. Ahorita voy a ir a ver el chat, ¿ya? De alfa. Ya hemos simplificado. Menos G. X al cuadrado. Aquí ponemos X al cuadrado. Estoy distribuyendo el cuadrado. X al cuadrado. B sub 0 al cuadrado. Entonces aquí pongo B sub 0 al cuadrado y aquí coseno al cuadrado. ¿Qué persona que está? No has reconocido el coseno, ¿no? Pues esto lo voy a cortar y lo voy a hacer. La ecuación es por lo general así, es G y aquí el 2B. Es una trayectoria que sirve para gran cantidad de problemas. X y este es el Y. Tengo una velocidad inicial que va a ser esta. Tengo un ángulo de lanzamiento que es alfa, ¿ya? Y que desarrolla este tipo de trayectoria. Bien. Ahí está, este tipo de trayectoria. Ese tipo de trayectoria. Y para cualquier punto dado, para este punto amarillo, para ese punto donde ahí está la partícula, nosotros tenemos en el eje de las X esta coordenada. Para cualquier punto, en toda la coordenada, hasta para cuando baja, solo depende de cuándo X. Esta es la coordenada X. Este es el X de esa ecuación. Y este es el Y. Noten que el cuadrado, este cuadrado, me da mucha información. Me dice que es una parábola de segundo grado, pero es un movimiento parabólico. Y este menos, ¿qué me dice que es? Ese menos, que tiene esta concavidad hacia abajo. ¿Ok? Porque si fuese más sería en el otro sentido la concavidad.
With more than 1,000 punts over a 16-year NFL career, Craig Hendrick knows. Los subtítulos ahora, ¿no? Ahora sí. Down to his toes the secrets of a perfect punt. When you make contact with that ball, it's almost a feeling that you don't feel the ball on your foot. It's almost like you're swinging your leg at air when the ball comes off of there perfectly. Elite kickers like Hendrick have been known to launch a football 120 feet in the air at speeds of up to 90 miles per hour. These powerful punts are a perfect example of projectile motion. And the arc the ball makes as it slices through the air is something that has been studied by scientists for centuries, all the way back to Galileo Galilei, one of the great thinkers of the Renaissance. He's one of the first people in Western science to realize that the shape of that curve is something the mathematicians had been talking about for a couple of thousand years. It's called a parabola. To help us understand projectile motion and parabolas, we asked Hendrick to perform his craft in front of a super high-speed camera called a phantom cam. It all begins with the drop. And action. In the ideal drop, the ball has to stay level or with the nose or the front of the ball slightly up. At the moment of impact of the ball, our leg will actually snap and actually straighten out at that moment, and that's the exact moment that you want to make contact with the ball. And up it goes, following a path and the laws of gravity. Once a punter kicks a football, it becomes what we call a projectile. And it follows a path that we would also call a parabolic arc or a parabola. As the football flies through the air in the shape of a parabola, there are two main components of velocity affecting the ball. It has a horizontal component, the speed it's traveling along the ground, and a vertical component, the speed it's moving vertically. These two velocity components, the vertical and the horizontal, can be represented as vectors. A vector is basically an arrow in 2 dimensions that describes some kind of physical quantity. In this case, vectors show the physical quantities of speed and direction. The greater the speed, the longer the velocity vector. As gravity tries to slow the ball down, the vertical velocity vector gets smaller. Gravity is acting on it from the instant that it leaves the player's foot, but the effect of gravity is demonstrated by the fact that the speed of the ball is decreasing. Gravity eventually causes the football to stop rising and reach the top point of its trajectory. When it's at that high point, something very curious goes on. It has no up and down speed at all. So the up and down speed of a ball at its maximum point of arc is 0. Our goal in punting is to get the ball to hang in the air, to be in the air as long as possible. And then it begins to come down, and the speed goes from 0, and then it comes back down really fast. Gravity pulls the ball back down to Earth. As it gains more speed, the vertical velocity vector now points downward. When it starts to come back down to the ground, the vertical component of velocity is in the opposite direction, and the horizontal component is still the same. And down it goes until it reaches its mark. It was always a great feeling to get as a punter to watch that ball go in the air knowing that you had hit it perfectly. Parabolas come in all shapes and sizes, but it takes NFL punters like Craig Hendrick to turn science into an art form.